pues como más asentados, ¿sí? Lo único que es en esta partecita de acá, en esta alteración de bienes y servicios ecosistémicos, ¿no? Pues me parece que es muy, muy centrada al ecosistema. Si se dan cuenta, todos los efectos que están generándose no solamente van hacia la parte de los recursos naturales, sino a la parte, digamos, como ambiental y a la parte social. Entonces me parece que ese fin está muy, muy pequeño. Me parece que el fin debería ser mucho más amplio. En este caso podría ser, por ejemplo, una alteración socioambiental o de las condiciones socioambientales del territorio, por ejemplo. ¿Sí? Creo que les hace falta un poquito, bueno, que ahí en la parte de afectación de la cultura lo pueden desarrollar un poquito en los efectos que está generando eso, ¿sí? Porque también, pues aquí vemos como el efecto directamente de esas problemáticas ambientales que pues para mí son el inicio de uno, de la pobreza y también pues de otros problemas a nivel social. Entonces aquí nos damos cuenta que los problemas ambientales son transversales y son, digamos, como son como el agente causal de otro tipo de problemas que indirectamente pueden ser pues mucho más graves. ¿Sí? Si la gente no tiene, por ejemplo, un buen aprovechamiento o no tiene o no cuenta con esos recursos naturales o no hay una dotación ambiental que esté en el tiempo, pues obviamente pues no va a tener como esos medios de subsistir. Entonces de ahí van a empezar diferentes tipos de problemas. ¿Listo? Entonces eso quiero que lo tengan en cuenta porque alguien nos ponía este ejemplo del río Ranchería y nos decía, ¿cómo pueden ustedes, si ustedes son trabajadores como ingenieros ambientales, qué pueden hacer para solucionar si están trabajando con la empresa, con la explotación minera? ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Qué podrían hacer? Lo que pasa es que pues nosotros habíamos enfocado a lo de bienes y servicios porque técnicamente lo que pues son 5 servicios, ¿no? De aprovisionamiento, que es comida, agua segura, la pesca, podríamos incluirla ahí. El otro que también es seguridad, calidad de aire. El, Sí, tenemos pero de esos ya me los estás describiendo acá, si te das cuenta. Sí, por eso Sí. dijimos como lo que abarca todo, o sea, lo que tenemos que concentrarnos es que ese ecosistema, si recuperamos los componentes de ese ecosistema, los Mm. bienes y servicios se van a conservar. Entonces, todos esos beneficios van a recuperarse en parte para la población. Por eso es que tenemos que enfocarnos en Ah, recuperar componentes, en entonces, mantener entonces la le puedes seguridad del poner, agua. entonces ahí puede ser el fin, recuperación en estructura y función del ecosistema. Ese es el Mm, objetivo, sí, final, me parece. ¿Listo? Para que claro. lo tengan en cuenta. ¿Ves? La estructura del árbol ya está bien, me parece que siempre, o sea, la premisa que quiero que tengan es como que hay que preguntarse siempre. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que me genera esto? ¿Qué es cuál es la causa de eso? ¿Y qué es lo que me está generando el efecto? ¿Sí? Y ir puntualizando más. Y cuando ya conozcamos todo el panorama, todo lo que estamos manejando ahí, las diferentes problemáticas, darle un orden lógico, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a la experiencia que tienen sobre el manejo del territorio también. Entonces, aquí me parece que hicieron un buen trabajo. Ahora, en esta parte, ustedes tienen digamos, en este caso, dos causas, ¿sí? Que ya, pues, cuando hacen el análisis, ¿no? O entendieron lo de la parte de la estructura de desglose. En la matriz de marco lógico. No, antes, previo. Mm, Aquí estamos, ¿no? ujú. Perdón, aquí estamos. Ustedes tienen esta parte. Entonces, después de esto, pues vendría el análisis de alternativas, ¿no? Pero antes de esto, tenemos la estructura analítica del proyecto o la EAP o la EDP, que es la estructura de desglose del proyecto. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. La EAP, estructura analítica del proyecto, o la EDP, que es la estructura de desglose del proyecto. Entonces, como muy importante, el fin, que lo acabamos de hablar, el propósito, que en este caso es el problema central,
y los componentes que son los de las causas de primer orden en el árbol de problemas, y así sucesivamente a las del tercero y segundo orden. ¿Sí? Hasta ahí vamos. ¿Sí? Más o menos. ¿Perdieron? Yo me perdí. Los Entonces, miren, compañeros. veámoslo acá. Entonces, este es el fin en la estructura de desglose del proyecto. ¿Listo? El fin, el propósito, y estos son los componentes, ¿no? Estos son los componentes. ¿Listo? Los componentes. Y estas ya directamente, como están acá, miren. Entonces, los productos o componentes ya son nuestras actividades. ¿Listo? Las de acá. Esas son las actividades. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, a esas actividades, ustedes las pueden manejar como alternativas, como alternativas. ¿Por qué? La idea de la matriz es que cuando nosotros nos asentamos mucho más abajo en estos niveles de acá, como alternativas, ¿no? Vamos a ir gestionando paso a paso estos problemas que son mucho más grandes. ¿Sí? ¿Hasta ahí me entendieron? O sea, pues que si solucionamos los problemas, las actividades, nos van a solucionar los componentes. Paso a paso nos van a ir solucionando las cosas más macro, digamos. Así. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Sí, es que lo planteamos así, fue como para cada, prácticamente, para cada componente le hicimos un proyecto, pero habían algunos que tenían cosas en común, entonces dijimos, no, pues abarquémoslo Los junto, pueden pero si unir, nos damos los pueden cuenta, unir. hay 5 para 5, pero abajo en actividades ya nos cambiamos, nos tocó, hicimos Listo. solo uno, un ¿Qué pasa? componente. ¿Ah? Ujú. Ustedes pueden escoger cualquiera de estas dos, digamos, en este caso del árbol de problemas, estas dos causas. ¿Listo? A estas dos causas pueden ser las alternativas que ustedes les pueden, las subalternativas que se me convierten en actividades, o indirectamente pueden coger, digamos, si ustedes hubieran hecho o desagregado un poco más, aquí van a encontrar otras subcausas, digamos, de esta y de este de aquí. Y estas podrían ser las actividades. ¿Sí me hago entender? Y no es lo mismo Sí. que abajo, cuando encontramos las Sí. actividades. Ajá. No, sí, está bien. Es que no les estoy diciendo es que esta parte, si ustedes desagregan más, las de último nivel pueden ser las actividades. O pueden ser sus Ah, alternativas y ya. ustedes pueden detectar otras actividades, ¿sí me hago entender? Que no estén en el árbol de problemas, ¿sí? Pero entonces, lo importante aquí es priorizar cuál de estas dos son las que yo puedo atender de manera, pues, digamos, con el objetivo de cualquier actor que yo esté priorizando. En este caso, por ejemplo, si yo estoy priorizando al territorio o a la población, pues esta parte, por ejemplo, desde el criterio, digamos, social, pues sí y no, por ejemplo, porque puede ser que la minería a gran escala, pues no, o sea, por ejemplo, hacer un proyecto de minería a gran escala, pues sostenible, no atienda directamente el problema de la población, sino que puede ser, por ejemplo, que la población puede estar afectada en primera parte por la que es el desvío del río. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que hacer el análisis de alternativas. ¿Y cómo lo hacemos? Una, como lo han hecho ustedes, que es sacar diferentes alternativas de solución a estas dos, pero miren que le salió una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco alternativas, ¿no? De estas dos, ¿verdad? Entonces, para poder priorizar entre estas de aquí, tienen que hacer una matriz multicriterio. Esa no la hemos visto todavía. La matriz multicriterio, o aplicar una selección a partir de criterios, dependiendo, a veces se hacen matrices de multicriterios, o a veces se hacen los criterios, digamos, técnicos, o a veces se hacen los criterios desde el actor, para atender al actor. En este caso, por ejemplo, cuando ustedes trabajen con los negocios verdes, tienen que aplicar
Cualquiera de esos criterios, mejor dicho, todos los criterios, ambiental, económico, político, un criterio social, un criterio de responsabilidad directamente ambiental de la empresa, por ejemplo. Pues. ¿Por qué? Porque si el empresario les dice, no, yo quiero esta alternativa en vez de esta, ¿por qué? Porque esta alternativa responde a mi parte económica y yo quiero y veo que yo como conozco mi empresa, detecto que esa alternativa es la que me va a funcionar y me va a acabar todo mi problema ambiental, entonces, o me va a promover la responsabilidad ambiental, ustedes pueden tener en cuenta el criterio, en este caso, del dueño, ¿sí? El criterio del dueño o directamente puede ser uno de sus criterios. Uno es desde la parte operativa de la empresa como tal. Otra, el criterio ambiental, el criterio económico. ¿Por qué? Porque algunas de estas, digamos, alternativas que ustedes van a detectar en la empresa puede ser que sean mucho más fáciles y más accesibles a realizar en un tiempo determinado. Por ejemplo, el interés del dueño de la empresa es que exista un aporte mucho más rápido en el tiempo y que así sea que, por ejemplo, un tipo de tratamiento se demore de 5 a 6 años, ya tengamos el tratamiento y empiece a generarse ese tratamiento, digamos, de contaminación. Entonces, ustedes pueden detectar una tecnología o una metodología que sea mucho más fácil, eficiente y que sea en un tiempo más corto, por ejemplo. ¿Sí? Pero la recomendación puede ser de que debe, por ejemplo, si es de contaminación de agua, por ejemplo, ¿sí? Y que la empresa no cuenta con un buen servicio potable de agua, entonces puede decir que al productor o al empresario le pueden decir, mire, existen unos filtros que son mucho más accesibles por costos, pero en el tiempo usted tiene que construir una planta de tratamiento de esa agua que usted, o de la concesión de agua que tiene, para que su empresa trabaje con agua potable. Pero eso le cuesta, a 5 años le cuesta tanta plata, ¿sí? Es mucho mayor y se demora mucho más tiempo en poderla realizar. Entonces, en este momento, la estrategia de solución sería unos filtros que cuestan tanto. El problema de los filtros es que tiene una vida útil. Entonces, esa vida útil usted tiene que calcular que le puede dar un tiempo para ir pensando en realizar su planta de tratamiento. ¿Ahí me entendieron? Chicos, Tachos, ¿sí? ¿Tú, Valeria, me entendiste? sí, o sea, lo que hay que hacer es mirar soluciones como que yo pueda abarcar con este proyecto, o sea, en el momento y que sea viable desde el criterio que yo elija, supongo. O sea, si le doy No, prioridad no, al. pues no solo el criterio que tú elijas, sino el criterio que esté entre todo el equipo, digamos, y el equipo entendido con los actores y también ustedes Ah, como equipo desarrollador de su proyecto. En este caso, claro. hagan de cuenta que ustedes fueron contratados por esa empresa para desarrollar un, un mejoramiento de esa problemática ambiental. Y eso se les va a presentar. Así que toca abordarlo, por ejemplo, con otro tipo. Si ustedes los hubieran contratado, por ejemplo, en el río Ranchería, digamos, la alcaldía o la gobernación, ¿no? De allá. Entonces le dicen, vean, hay esta situación y tenemos esta problemática. ¿Qué podemos hacer para el mejoramiento ambiental de ese territorio? Está pasando todos esos problemas que encontraron aquí. Entonces ustedes encontraron estas alternativas. Entonces, para proponer una alternativa que reaccione en un tiempo más corto, ¿cuál es la que van a priorizar? O necesariamente puede ser que exista alternativas que sean a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Ustedes tienen que detectarlas. Pero dependiendo de la necesidad urgente, ustedes pueden proponer la alternativa que sea mucho más rápida y más eficiente para poder ir tratando o ir gestionando esas problemáticas. En este caso, por ejemplo, les dicen que la comunidad del río Guayú
el gobernador les dice, vean, necesitamos atender a la comunidad como tal, ¿sí? Las acciones ya un poco más digamos, de restauración ecológica y acciones por ejemplo, de mitigación por la explotación minera y también de responsabilidad minera, las vamos a tener en cuenta un poco más allá. ¿Cómo ustedes reaccionarían? ¿Con qué alternativas se irían, por ejemplo, para atender directamente a la comunidad? ¿Sí? Una, la comunidad no tiene pesca. Otra, la comunidad no tiene agua potable. Entonces, si se dan cuenta, entonces tenemos que proponer cosas que, de una otra manera, vayan dirigidas a un actor o al actor que estemos trabajando en este momento. A eso es lo que voy, ¿sí? Sin olvidarnos de que, pues, cuando nosotros proponemos las demás alternativas, que las vamos a ir desarrollando en el tiempo, pues vamos a ir gestionando todo el problema macro. En este caso, ustedes pueden irse con una matriz de todo el problema, o sea, pueden detectar de todo este problema que hay aquí, de todos estos problemas que están aquí, o se pueden ir por una matriz de un subproyecto en este caso, que sería uno solo de estos de aquí, que lo priorizan con esos criterios. ¿Sí me entendieron? Eso último no lo entendí. Irnos con las alternativas o con lo de arriba, eso no lo entendí. Sí, escúchenme. Ustedes pueden irse con la matriz de marco lógico, ustedes pueden hacer una matriz de marco lógico de un proyecto macro, ¿sí? O un subproyecto que encontraron en esa problemática macro, que es en este caso esto de aquí. Si miras la pantalla, Valeria. No se le mira cuando dijo el subproyecto macro. ¿Se refiere arriba a los fines? Todo, mejor dicho, el proyecto macro es todo esto, todo. Las causas y los Sí. efectos y el problema central. Pero los subproyectos o las alternativas también pueden ser más pequeñas o subproyectos. Es que las alternativas se convierten en ideas de proyectos. Estas de aquí, ¿sí? Ya. Estas de aquí. Entonces, pueden manejarlo como pequeños proyectos. La matriz le sirve para eso o le sirve para todo el proyecto. Entonces, vamos a mirar aquí la matriz. Ustedes hicieron el análisis de alternativas. Cuando entran a este análisis de alternativas es lo de los criterios. Y el criterio de ustedes como profesionales para unir las diferentes alternativas, que eso es lo que hicieron ustedes, ¿verdad? Acoplaron porque me decías que habían entre las dos, entre la desviación del río y la contaminación, habían alternativas que se cruzaban, ¿verdad? Pero eso es en la de matriz de marco lógico, repetimos actividades. O sea, habían actividades que nos podían servir para los dos. Pero en general, el planteamiento de alternativas lo hicimos directo. O sea, las Listo, ideas de proyecto que usted dice son las mismas alternativas que planteamos. Y viéndolo desde esa listo. manera, pues, ajá, eso. Todo es como irle poniendo un sentido de, digamos, jerárquico, organizado, secuencial, ¿listo? Y pues también un poquito lógico. La idea es como ir viendo con cuál de esas me voy, ir viendo, por ejemplo, con cuál de esas pueden apuntar a una misma línea de proyecto para agruparlas, por ejemplo. ¿Listo? ¿Y cuál de estas alternativas es la más viable en X o Y momento? ¿Sí? Que la priorizan de acuerdo a unos criterios. Eso sí me entendieron, ¿listo? O sea, nosotros la formulamos las alternativas según lo que como que pensemos que se puede abarcar desde el mismo enfoque, ¿cierto? Sí, sí. Entonces aquí ya están las alternativas. Eso está muy bien. Todo el proceso viene bien, sino que lo que les quiero decir es que pueden irse por todo el proyecto, la matriz se puede construir de todo el proyecto o de un subproyecto en este caso, ¿sí? Que el subproyecto sería, por ejemplo, escoger una sola alternativa. ¿Sí me hago entender? Es que ahí cada alternativa es un proyecto. No, sí, vale, sino que, buenos días. Hola. Lo que pasa es que lo que trata de decir, pues hasta donde yo entendí sobre las alternativas, puede que en una puedes decir tres o dos, ir en un solo proyecto y se pueden realizar. No tiene que necesariamente ir o sea, salir cinco proyectos.
por decir la alternativa 1, 2 y 3, puede salir un proyecto que reúna las tres. Sí. Ya. Aquí, como han hecho, está muy bien. Perdón. Les voy a enviar otro link, ¿listo? Bueno, listo. Espérenme un ratito, Tin. porque ya me está saliendo el... Espérenme. 9 minutos. Mire, se me va. Profe. ¿Qué pasó? ¿Se puede volver a entrar a esta misma reunión sin que usted cree otro? ¿Sí? Sí, salimos y usted entra de primero y entramos nosotros después. Listo. Listo. Entonces les voy a dar finalizar. Listo, y volvemos a entrar. Bueno, Bueno. dale. Tin, tirin, tirin.